A continuación veremos las propiedades de los textos, como la coherencia, cohesión y adecuación. El texto es la unidad mínima de comunicación con sentido completo. Emplea un emisor con un propósito. Un enunciado o conjunto de enunciados forman un texto si presentan tres propiedades. Veamos cuáles son esas tres propiedades. La coherencia. Esta propiedad del texto es la que permite identificar claramente la idea central y el orden de las ideas. Recordemos que los textos tienen ideas principales y unas secundarias que las complementan. En un texto coherente se identifica cuál es la intención comunicativa. La coherencia está estrechamente vinculada con el contenido del texto. Veamos el ejemplo. La mesa leía un libro mientras llovía y la leche golpeaba con fuerza los cristales de la chimenea. En este fragmento no hay coherencia, ya que no se puede identificar una idea principal o ideas secundarias que complementen esa idea principal. Algunos mecanismos importantes para que los textos tengan coherencia son: unidad temática. Los enunciados del texto tienen relación con un tema. Esto quiere decir que los enunciados del texto tienen relación estrecha. En el ejemplo dice: hace mucho tiempo que no voy de vacaciones a la playa. Tengo una chaqueta azul. Terminé en ese momento el desayuno. Estas ideas no tienen relación una con la otra. Veamos el siguiente ejemplo. Hace mucho tiempo que no voy de vacaciones a la playa porque en mi trabajo no me han dado vacaciones o porque no he podido ahorrar. Estas ideas que le acabo de mencionar sí tienen relación con la primera. Estructura lógica. Las ideas se ordenan y establecen un orden. A esto se le llama jerarquía. Entonces las ideas van de principales a secundarias. Esa es una estructura lógica. El curso pasado estudiaste la ordenación característica de los textos, narrativos, descriptivos y dialogados. Este curso estudiaremos organización de textos expositivos y argumentativos. Este es el ejemplo que nos dan allí. Bueno, a continuación veremos qué es la coherencia local y qué es la coherencia global. La coherencia global hace referencia a esa unidad temática, como lo expresé anteriormente. Aporta la idea principal apoyada por las secundarias y se da entre párrafos, subtítulos y capítulos. A eso hace referencia la coherencia global. Podemos identificar esa idea principal y esas secundarias que apoyan. Ahí hay una unidad temática. La coherencia local es la relación que existe entre cada una de las ideas que componen el texto. Relación entre las oraciones o proposiciones. Recordemos que las proposiciones se conocen como el acto por medio del cual se expresa algo que consideramos o expresamos. En gramática es una oración con sentido completo, es decir, tiene un sujeto y un predicado. Por otra parte tenemos la cohesión, propiedad que hace que las partes del texto se relacionen, es decir, garantiza la conexión entre las palabras, enunciados, párrafos, entre otros. Para que exista esa conexión se emplea una serie de recursos clasificados en mecanismo de cohesión. Usa conectores discursivos como, por el contrario, emplea sinonimia, antonimia, repetición o inclusión. Recursos de la cohesión es el léxico, el morfológico y el sintáctico. El léxico conecta las palabras por su significado. Veamos el siguiente ejemplo. Una especie de rana fue encontrada en Costa Rica. El anfibio de color verde. Conexión hay. Rana y anfibio son sinónimos. Vemos que está utilizando uno de los mecanismos. No podemos decir una especie de rana fue encontrada en Costa Rica. El mamífero de color verde, porque ahí no habría una conexión entre el significado de las palabras. El morfológico, este es otro recurso que hace referencia a la forma de las palabras. Recordamos el tema que vimos, los morfemas, los lepsemas. Aquí vemos cómo es la forma de esta palabra. Aquí tenemos la palabra desconocer. Esta palabra está compuesta por prefijo, mientras que cantabas tiene un sufijo. A esto se refiere el recurso morfológico, esa forma de las palabras. El sintáctico hace referencia al orden y la relación de las palabras en una oración, es decir, tiene un sujeto, un verbo y un predicado. En el ejemplo, Juan come cereales en el desayuno. Juan es el sujeto, come es el verbo y el predicado cereales en el desayuno. La adecuación, propiedad de los textos según la cual ésta se adapta a la situación comunicativa. Recordemos que en un texto coherente se identifica cuál es la intención comunicativa. Los textos pueden ser argumentativos
si define ideas o expresa opiniones. Descriptivos cuando cuentan cómo son las personas, objetos, animales o sentimientos. Informativo si explican de forma objetiva unos hechos. Dialogado es una conversación entre personajes, y literarios se encargan de relatar historias. La adecuación se trata de eso, de la situación comunicativa que quiere transmitir el emisor a esos receptores que están leyendo el texto. En este cuadro podemos ver en resumen todo lo que les acabo de decir. Entonces la coherencia transmite de manera clara y ordenada, y el texto es comprensible porque hay una unidad temática. En la cohesión, los enunciados están correctamente desde el punto de vista léxico y gramatical. Entonces ahí se emplean conectores. Debemos evitar las repeticiones de palabras, para eso empleamos la sinonimia, la antonimia, y utilizar correctamente los signos de puntuación. La adecuación hace referencia a esa situación o intención comunicativa. De acuerdo a lo que yo quiera transmitir como emisor, así voy a hacer mi texto. Si quiero argumentar, exponer, informar, dialogar. Y la corrección, se evitan errores ortográficos y debemos utilizar de manera adecuada el léxico. Todos estos recursos, todas estas propiedades hacen que nuestro texto esté bien escrito y sea entendible para el receptor. Bendiciones, que pasen muy bien. Recuerden leer atentamente la guía que les envié, trabajar en la plataforma Sabia. El día martes 9 de junio estaré publicando las actividades relacionadas a este tema. Tienen esta semana para trabajar en la plataforma Sabia todo lo relacionado a las propiedades del texto.